Nada, por nuestra parte, un placer desde Human Level participar en un webinar más. Creo que hemos estado ya en alguna otra ocasión con SiteGround, así que muchísimas gracias por la oportunidad. También participamos en la confección de un fantástico libro que editó SiteGround sobre SEO. Así que nada, siempre agradecidos. Bueno, yo soy el director y fundador de Human Level. Empecé o me introduje en esto del SEO pues alrededor del año 2001, así que soy pues uno de los veteranos SEO en España. Desde el año 2005 ya fundé mi empresa Human Level, con lo cual este año cumplimos 20 años y bueno, pues también he participado en la redacción de un total de 12 libros, sobre todo hablando sobre SEO, también algunos más genéricos sobre marketing digital y redes sociales. Así que de momento le paso la palabra a Ramón para que él también se presente. Vale, yo soy Ramón, soy consultor SEO técnico desde hace 15 años en Human Level. Estoy especializado en el área de WPO y soy coautor del último libro que hemos publicado en lo que es la parte de WPO. Y nada, vamos a darle caña. Muy bien, pues empezaremos en primer lugar, vamos a hacer una introducción muy rápida. Yo voy a hacer una introducción muy rápida a nivel un poco estratégico. Después le voy a dar paso realmente a Ramón, que es el técnico aquí, el que sabe en profundidad todos los aspectos que vamos a tocar. Pero un poco por introducir por qué es importante el VPO, por qué es importante la velocidad de descarga. Bueno, es importante en muchos aspectos y es cierto que no hace tanto tiempo que Google empezó a medir esa velocidad de descarga y no hace todavía incluso menos que empezó a considerarlo como un factor de relevancia. Pero lo cierto es que, sobre todo a partir de que empezamos a acceder a Internet a través de los dispositivos móviles, se hace crítico que la experiencia de usuario sea buena. Esa experiencia de usuario está marcada en primer lugar por esa velocidad de descarga. Queremos la información, queremos el contenido y lo queremos ya. Así que tendemos a desesperarnos inmediatamente en cuanto hacemos clic en un enlace o introducimos una dirección de una web y ese contenido tarda más de lo que esperábamos en descargar. Así que, en primer lugar, experiencia de usuario es una razón crítica porque de ello va a depender en gran medida retener los visitantes a nuestra web, evitar que abandonen la sesión y se vayan a otro sitio y además generar el recuerdo, la memoria de que en nuestro sitio web se navega con fluidez, que es fácil de navegar y que todo responde de forma muy intuitiva, muy interactiva y muy rápida. Pero en segundo lugar, y ya más específicamente por razones a nivel de SEO, por el presupuesto de rastreo. Al final, el robot de Google dedica un tiempo limitado y unos recursos limitados a rastrear nuestros contenidos. Evidentemente, si cuando pide páginas, cuando nos pide que le entreguemos esos contenidos para poder rastrearlos, poder clasificarlos, nuestro servidor tarda más tiempo del debido en devolver todo ese contenido, evidentemente el tiempo que va a estar Google visitando nuestra web le va a dar tiempo a renovar la información que tenía sobre un número menor de páginas. Si el caso es que tiene que descubrir contenido nuevo, imaginemos, por ejemplo, un sitio web de medios que produce todos los días decenas, centenares de nuevas páginas de contenido y que es absolutamente crítico que ese contenido se indexe rápidamente porque las noticias tienen una vida muy corta, pues efectivamente va a afectar al presupuesto de rastreo. Así que eso va a hacer que Google indexe más rápido e indexe más páginas y mantenga más al día, mantenga más actualizada lo que sabe de las páginas que ya tenía indexadas de antes. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el CRO, es decir, con el ratio de conversión o con la optimización del ratio de conversión. Si una web responde rápido, si responde con fluidez, la experiencia de usuario ya hemos dicho que es positiva, el usuario no se va a ir, pero además va a poder transitar por la web, descubrir lo que le interesa, añadir productos al carrito de la compra y completar todo el proceso de compra de una forma fluida, de una forma satisfactoria. Así que, evidentemente, va a tener un impacto también sobre la conversión. Los usuarios tienden a abandonar los sitios lentos.
Y por último, y ya os decía que desde no hace tanto tiempo, toda esta medición de estos indicadores que conjuntamente le presentan una imagen a Google de cómo de rápida es nuestra web, cómo de buena es la experiencia de usuario que navega por nuestra web, todo ello afecta al posicionamiento orgánico. En ocasiones habréis leído que Google dice, oye, no os volváis locos con las Core Web Vitals, realmente no va a afectar tanto al posicionamiento. Bien, hay que tomarlo con pinzas porque en nuestra experiencia, sitios web muy grandes con muchísimas páginas y que además necesitan una actualización del rastreo de la indexación rápida, como por ejemplo sitios web de medios, claramente sí que se ven muy directamente afectados en el momento de que alguna de las métricas relacionadas con las Core Web Vitals empieza a caer. Así que sí, es un factor de relevancia, es un factor de posicionamiento y por tanto también lo tenemos que tener en cuenta por eso. Bien, ¿cuáles son las métricas Core Web Vitals que se ven afectadas por el hosting? Porque hay métricas que se ven afectadas por cómo está programado el sitio web, por los formatos de imagen que manejamos, pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en aquellas que están afectadas por el hosting. Bueno, pues una de las primeras sería la LCP, Largest Contentful Paint. ¿Qué significa Largest Contentful Paint? El tiempo que transcurre desde que el usuario pide la página hasta que se muestra o bien la imagen, o bien el vídeo, o bien el bloque de texto más grande en el above default, es decir, en la parte visible de la pantalla en la carga inicial. ¿Vale? Y esto no significa que tenga que ser necesariamente el elemento más pesado en kilobytes de la página, sino el que ocupa mayor área en el dibujado de la pantalla de la página. En este caso diríamos que un valor óptimo estaría por debajo de los 2,5 segundos. Entre 2,5 y 4 segundos ya Google nos estaría diciendo que necesitamos mejorar y por encima de 4 segundos nos estaría diciendo que ya la experiencia que estamos prestando a nuestros visitantes es muy pobre. Así que importante. Esta métrica LCP se puede ver afectada por muchísimos factores, pero entre ellos los que tienen que ver con la capacidad y con la configuración del hosting, por ejemplo, son los que influyen en el tiempo hasta el primer byte, time to first byte, que es ese TTFB, que es el tiempo que pasa desde que el usuario pide la página hasta que el navegador recibe el primer byte de información de esa página. Ahí hay una serie de procesos, se tiene que consultar, resolver el DNS y ver a qué servidor hay que hacer la petición, empezar a descargar código, así que ese tiempo que transcurre va a ser vital. Si ese tiempo o el servidor está sobrecargado, tiene que responder a un montón de tráfico concurrente, muchísimas peticiones, ese tiempo va a tender a aumentar significativamente y la experiencia va a ser peor. Pero en segundo lugar también depende de la optimización de la descarga de recursos necesarios para pintar la página. Sabéis que no todo para pintar la página aparece en el propio código HTML de la página. Hace falta descargar archivos JavaScript, hace falta descargar fuentes de letra, imágenes, estilos, archivos de estilo en cascada. Así que también la optimización de la descarga de esos recursos, y aquí van a intervenir aspectos como la compresión de esos archivos, las cachés que podemos tener implementadas, uso de CDNs, etcétera. Todo eso va a afectar también. Habría otros aspectos que tendrían que ver con la propia programación, pero de momento nos centraremos solamente en los aspectos del servidor. Bien, más métricas relacionadas con el hosting, el Cumulative Layout Shift, es decir, los desplazamientos acumulados en el diseño mientras se está pintando la página, teniendo en cuenta incluso el propio desplazamiento vertical en la página. Bueno, también puede haber desplazamientos horizontales, aunque no son lo habitual. En este caso, un valor por debajo de 0,1 sería bueno. Un valor entre 0,1 y 0,25 nos estaría diciendo Google que necesita mejorar. Por encima de 0,25, 0,25 nos estaría diciendo que la experiencia es pobre. Así que aquí nos estaría diciendo que tendríamos que mejorar. Esta métrica es importante porque los desplazamientos inesperados, por ejemplo, pueden frustrar a un usuario que está tratando de hacer clic en un elemento y de repente la página
se redibuja o un elemento empuja a otro, con lo cual donde iba a hacer clic, nos ha pasado 40.000 veces cuando tratamos, por ejemplo, de cerrar a lo mejor una publicidad y hacemos clic donde no debemos y en lugar de cerrarla lo que hacemos es visitar, por ejemplo, el anuncio. Aquí podemos ver un ejemplo visual, perdona, pasa a la anterior. Podemos ver un ejemplo visual de lo que es un desplazamiento de página. Vemos que la página empieza a dibujarse, ya tenemos toda la página en pantalla, pero de repente hay un elemento que tiene que dibujarse justamente entre dos bloques que ya estaban pintados en la página. Esto puede ocurrir porque no hayamos reservado el espacio debido para ese bloque de contenido. En ocasiones, por ejemplo, puede ser o una imagen o una publicidad, etcétera. En este caso, cuando los recursos se cargan de forma asíncrona y no se ha reservado el espacio, puede ocurrir que se den estos saltos en el diseño y esto es lo que va a afectar a esta métrica en concreto. La métrica CLS, o Cumulative Layout Shift, puede verse afectada por múltiples factores. Por ejemplo, la capacidad y configuración del hosting interviene en la optimización de la descarga de recursos, ¿vale? Por ejemplo, las fuentes web son una de las causas más comunes de problemas de CLS. Si, por ejemplo, estamos empleando una fuente personalizada, el navegador va y no se ha descargado a tiempo, lo que va a hacer el navegador va a ser empezar a pintar la página con una fuente por defecto y después ya cuando le llega el archivo de la fuente personalizada va a repintar de nuevo y va a generar desplazamiento en la página al repintar de nuevo esa página con la fuente correcta. Un servidor que logra con las cabeceras correctas y un CDN eficiente descargar esos recursos rápidamente va a hacer que ese recurso esté a tiempo ya en la página para que ese salto no se genere. También tenemos la métrica INP que mide las interacciones y otros factores que tienen que ver. Estas las auditamos también en Human Level, pero están mucho más relacionadas con el código, no tanto con temas que tienen que ver con el servidor, con lo cual hoy no vamos a entrar tan profundamente en ellas y nos vamos a centrar principalmente en LCP y CLS, que son las que más directamente se ven afectadas por el servidor y por la configuración del servidor. Así que esta era mi introducción y dejemos que los sabios hablen, que los técnicos nos cuenten un poquito cómo hacer toda esta magia para que nuestras páginas descarguen más rápidamente. Ramón, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver primero cómo va a afectar la elección de hosting a estas métricas. Primero vamos a ir con la métrica LCP, que como ya hemos adelantado un poco, se divide en tiempo de primer byte, el tiempo en descargar ese primer byte del HTML y la descarga del resto de recursos que además se tienen que procesar en el navegador para que se pinte la página, ¿no? Entonces, dentro del primer byte, además del tiempo del primer byte, tenemos varios tiempos. Estos tiempos no ocurren todos siempre, pero hay uno que sí que ocurre siempre, que es el tiempo de respuesta del servidor. Este tiempo de respuesta del servidor va a ocurrir siempre durante la navegación del usuario. Pero en la primera visita, además, van a incurrir otros pequeños tiempos, que es el tiempo de resolver el dominio, que es el tiempo de DNS, el tiempo de conexión, que lo tenemos aquí, representado por el protocolo de conexión. Y también puede ser que tengamos alguna redirección de la página que también se incluiría en el tiempo del primer byte. Si no tenemos estos tiempos, el tiempo que más afecta es este tiempo de respuesta al servidor y va a depender enormemente de la capacidad de recursos, de memoria y de procesador que tengamos en nuestro servidor. Si nuestro servidor no tiene suficientes recursos para atender todas las peticiones de usuario que se dan en un determinado momento, no va a poder hacer una respuesta rápida y este tiempo va a subir demasiado, de forma que va a ser imposible que la LCP al completo termine en menos de los 2,5 segundos necesarios para que esté en el rango verde. Entonces, esta métrica, el tiempo de primer byte, tiene rangos de tiempo para ser mejorable más estrictos que la LCP porque está contenida dentro de esta.
y es entre 800 y 1800 milisegundos, ¿vale? Hay páginas que incluso llegan a varios segundos, con lo cual es imposible tener en esos sitios una métrica buena. Aquí podemos ver una representación de en qué consiste exactamente ese tiempo de respuesta del servidor. El cliente, que es el navegador del usuario, hace una petición del HTML que llega hasta el servidor y este servidor tiene que ejecutar la programación para devolver el contenido de ese HTML en base a los parámetros que han sido pasados en esta petición. Este archivo mm, igual no aparece directamente en la URL, ¿vale? En todos los WordPress la petición se hace a un index.php, pero no aparece en la URL porque por dentro se hace una reescritura, pero realmente esto es lo que ocurre. Y este proceso de aquí, cuando termina de ejecutar todo el código, todas las consultas, envía el HTML y cuando llega aquí el primer byte de ese HTML, aquí en este punto termina la medición de ese tiempo de primer byte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede mejorar este tiempo? Pues, o bien mejoramos el servidor para que ejecute esto lo antes posible, o bien acercamos este servidor al cliente, ¿vale? Para que acortemos esta distancia lo antes posible. Es bueno, lo que explico aquí a continuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa programación se ejecute lo antes posible? Pues teniendo bien configurados los servicios de base de datos y web. Esto es, pues, bien configurada la caché de consulta de base de datos, todos los parámetros internos que usa. También el servicio web bien configurado para que tenga activos el número de procesos o hilos para poder atender las peticiones de los clientes sin que tengan que esperar a que se cree un nuevo proceso, un nuevo hilo. También es importante tener, como ya he dicho, recursos de procesador y memoria en el hosting suficiente para atender todas esas peticiones simultáneas de los usuarios. Y también es importante tener ese servidor cerca de nuestro público objetivo y si además contamos con un CDN como cuenta SiteGround, pues mucho mejor porque podemos acercar esas peticiones a público de todas las partes del mundo. De esa manera, pues es un problema que conseguimos solucionar. También es muy importante para mejorar este tiempo el utilizar una caché del HTML. Si cacheamos todo lo que es la ejecución de esa programación y que sea una caché la que devuelva ese HTML ya construido, nos ahorramos ejecutar toda esa programación, todas esas consultas y eso funciona muy rápido, ¿vale? Nos va a dar una respuesta prácticamente inmediata. Y esa caché la podemos tener tanto en nuestro servidor de origen como en los nodos del CDN que explicaré un poco más en profundidad más adelante. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando no queda más remedio que ejecutar esa programación porque es un elemento que no esté cacheado, pues va a depender no solo de los recursos del hosting, de lo bien configurado que esté, sino también de lo bien que esté programado. Si las consultas no están optimizadas, faltan índices en la base de datos, etcétera, pues por muy bueno que sea nuestro hosting, también podemos tener un tiempo de primer byte malo si la programación de ese sitio no es buena. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un hosting para que este factor
sea afectado de la forma eh, menor posible, ¿no? Pues primero tenemos que tener en cuenta cuántas visitas tiene nuestro sitio. Si nuestro sitio es pequeño, estamos empezando, tenemos menos de unas 10.000 visitas mensuales, más o menos, un aproximado, pues iremos a un hosting compartido donde los recursos de procesador y memoria se comparten con otros clientes dentro de la misma máquina. Esto tiene un coste económico, pero tiene un rendimiento variable dependiendo de cuántas visitas tenga en el resto de webs que están en la misma máquina. Y bueno, pues aquí se hace muy necesario el poner una caché del HTML para intentar evitar que picos de tráfico de alguna de las webs que está compartiendo, pues nos pueda afectar más, ¿no? Y aquí, bueno, SiteGround lo hace muy bien porque provee con los WordPress que montan estos hosting compartidos de un plugin para precisamente activar esta caché del HTML. Luego, ¿qué opción tenemos cuando tenemos muchas visitas? Pues una opción con recursos reservados. Tenemos todas las opciones de hosting con recursos reservados, pues tendremos un buen rendimiento si hemos cogido una opción con suficientes recursos de procesador y memoria para la cantidad de visitas que tengamos. Aquí el coste es mucho más alto que un compartido y también viene bien usar una caché de HTML, aunque tengamos más recursos que con la otra opción. Y dentro de este tipo de hosting, pues hay varias opciones dependiendo del proveedor. En SiteGround lo que podéis encontrar es el hosting cloud, que lo que permite es ajustar esta cantidad de recursos de memoria y procesador en base a la cantidad de usuarios que visitan nuestro sitio. Si tenemos más visitas, se reserva dinámicamente más procesador y memoria, y si no, pues se reserva menos ahorrando costes. Y de esa manera, pues, de una forma muy ágil, permite reservar justo lo que necesitas. En otros proveedores, pues hay otras opciones. Está el Virtual Private Server, que consiste en una máquina con un sistema operativo que virtualiza a su vez varios sistemas operativos, y cada una de ellas sería un sistema operativo con unos recursos de procesador y memoria reservados para la web de un cliente. Es decir, son recursos reservados, pero la máquina es compartida con otras webs. Aquí el problema que tiene es que para poder ampliar necesitamos parar esa máquina virtual, decirle desde el panel de administración, la consola de configuración, que queremos aumentar un recurso, volver a encender esa máquina virtual, hacer comprobaciones y mientras hacemos todo eso, la web está parada. Entonces, bueno, es más engorroso ampliar y no vamos a poder hacerlo si tenemos la máquina ya ocupada al 100%. Lo podemos ampliar si tenemos algo libre dentro de esa máquina. Luego tenemos la opción de un hosting dedicado, que es directamente pues, una máquina en exclusiva para la web. Ni servicio de correo ni otras cosas, simplemente exclusivamente dedicada para una única web. Aquí, si queremos escalar, pues de nuevo tenemos que apagar la máquina
Y aquí habría que pues, pinchar físicamente el hardware que queremos ampliar y volver a encender, hacer comprobaciones, mientras está la web caída, si no tenemos algún sistema de respaldo o un servidor alternativo. Y si quisiéramos ampliar aún más, pues ya pues habría que irse a una opción de escalado horizontal que ya requiere pues ir montando máquinas en paralelo con la información replicada y un balanceador de carga que vaya enviando peticiones de los clientes a cada una de ellas. Y bueno, serían, digamos, las distintas opciones de recursos reservados. Además de eso, hay que tener en cuenta si vamos a necesitar contratar un CDN. Primero voy a explicar un poquillo en qué consiste un CDN. Un CDN es una red de nodos, que serían estos nodos del centro, que lo que permiten es que si un usuario, por ejemplo, desde España o desde donde sea, hace una petición al servidor de la web, pues iría al nodo del CDN de España, luego iría al servidor de la web, volvería a este cliente y se quedaría cacheada en este nodo de aquí. De forma que el próximo usuario que venga desde España irá al mismo nodo, encontrará ese archivo aquí cacheado y no tendrá que ir al servidor de origen, sino que ya lo tiene aquí y ya lo puede recuperar de forma mucho más rápida, lo tiene mucho más cerca. Y así con todos los usuarios que vayan a ese nodo. Si por el contrario eh, solo hay un usuario que hace ese nodo, pues no lo aprovecharíamos, ¿vale? Iría al servidor de origen, pero aquí no habría realmente una mejora. Pero bueno, normalmente sí que vamos a tener varios usuarios, ¿no? Visitando nuestra web desde varias ubicaciones. Entonces, es un recurso muy importante para optimizar el tiempo de primer byte y acercar los recursos porque no solo permite cachar recursos estáticos, porque también permite cachear lo que es el HTML de las páginas, ¿vale? Y lo que comentaba antes, el plugin de SiteGround, pues también permite cachear en estos nodos del CDN el HTML. Luego, la caché del HTML, del CDN, a veces no se aprovecha. Hay que tenerlo también en cuenta. Si tenemos eh, pocas visitas, como en la gráfica anterior, desde alguna localización, pues no lo vamos a poder aprovechar bien. Eh, o si tenemos una alta frecuencia de actualización, actualizamos los contenidos muy rápido y entonces tenemos que borrar esa caché constantemente. En ese tipo de páginas, pues bueno, no vamos a poder aprovecharlo tanto. Hay que intentar aplicarlo a páginas que vayan a estar más tiempo o al menos un día sin actualizar. Y contenidos que no dependan de que el usuario haya iniciado sesión. Si en cada HTML tiene que aparecer el nombre del usuario, pues entonces vamos a tener que ir siempre a mandar esa petición al servidor de origen, mirando a ver si tiene la cookie de inicio de sesión para descartar si podemos ir a caché o no. Y igual, si la mayoría van con la sesión inicial, no vamos a poder aprovechar tanto esa caché. Entonces, bueno, podamos cachear el HTML o no. Disponer de un CDN siempre va a ser importante si vamos a tener el público objetivo en varios países, porque también siempre nos va a permitir cachear los recursos estáticos del sitio. Y incluso si no tenemos público objetivo en varios países, pues también nos puede venir bien, porque si tenemos tráfico, a lo mejor desde algún sitio eh, lejano que nos pueda hacer
que las métricas empeoren, eso nos va a afectar a nuestro posicionamiento. Entonces, si acercamos esas peticiones a esos usuarios, mejoramos las métricas y de esa manera mejora nuestro posicionamiento en todo el mundo, ¿no? Para Google. Y en ocasiones también permiten estos CDNs incluir algunas optimizaciones pues, de imágenes o de minificado del código, etcétera. También aportan mejoras de seguridad, bloqueando ataques comunes y puede venir incluido en el hosting o esta opción de contratarlo por separado también. Eh, SiteGround permite las dos cosas. Y tenemos que tener en cuenta que el CDN que contratemos pues tenga nodos dentro de los países que vamos a, a- a tener público que queremos que entre en nuestra web. Si es en Europa y en América, pues con SiteGround está cubierto. Si es un país más aislado, Groenlandia, pues ya sería más difícil, ¿no? Vale, y ahora vamos a pasar a cómo configurar el hosting para mejorar las métricas. Para que la descarga de los recursos sea mejor y afecte menos tanto a la métrica CLS como a la métrica LCP. Esto, bueno, ya lo ha explicado Fernando. Si la fuente tarda en descargarse, pues vamos a ver primero la fuente del sistema y cuando se cargue la fuente de la web, pues se puede producir un desplazamiento como ha ocurrido aquí, ¿vale? Este hueco que se había reservado para la imagen ha subido para arriba. También esta imagen pues tardará más en mostrarse si cuando tiene que pintar la página pues todavía no la tiene. Y aquí además, por suerte, se ha reservado el alto de esta imagen, entonces el navegador sabe que aquí va un hueco para la imagen, pero si no se hubiese reservado, pues aquí tendríamos otro salto más, otro desplazamiento, porque el navegador no sabe qué hueco tiene que reservar. Si nosotros descargamos antes esa imagen, el navegador antes de que el navegador tenga que pintarla, entonces puede reservar ese hueco a pesar de que en el código no lo hayamos especificado, ¿vale? Entonces, digamos que puede suplir la velocidad del hosting, pues algunos problemillas de programación, o más bien de codificación del HTML. Entonces, ¿qué podemos configurar en el hosting para que todo esto vaya mejor? Pues, en primer lugar, es importante que tener como mínimo en el hosting el protocolo HTTP2, que ya tiene varios años y también tenemos el protocolo HTTP3 que permite mejorar un poquillo el protocolo HTTP2 añadiendo algunas opciones para móviles y bueno, para móviles, para redes en las que se produce mucho ruido, ¿vale? Para situaciones en las que tenemos una mala conexión porque estamos en movimiento con el móvil o ha habido un apagón y hay muy poca cobertura o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, está en fase experimental, pero no está mal tenerlo. Se puede comprobar si nuestra web lo tiene desde la pestaña de red para las herramientas de desarrolladores, ¿vale? Que esta herramienta de aquí. Y aquí, pues, podemos sacar con el botón derecho la columna protocolo y ver qué protocolo usa cada dominio que usa nuestra web.
Esto pues nos va a permitir ver si usa HTTP 1.1, pues significa que nuestro hosting está obsoleto, que eso pues hay que migrarlo ya a un hosting mejor porque eso es muy raro encontrarlo hoy en día. Eh, Incluso aunque pudiesen instalar una nueva versión, pues habría que pensarse. Y que no tenga HTTP 3, pues bueno, tampoco es demasiado grave y es normal incluso que aunque tenga HTTP 3 no lo veamos, porque esto se activa aleatoriamente en algunos navegadores sí y otros no. Porque como está en fase experimental, pues a veces no lo vamos a tener activo. Hay que irse dentro de una pantalla de configuración especial a activar lo que es el protocolo Quick y para que tengamos seguro HTTP 3. Otra cosa que podemos configurar es lo que es la caché en el navegador, que se llama la caché HTTP. Esta caché lo que hace es que cuando recibimos un archivo del servidor, se cachea dentro de la memoria del propio dispositivo, que dependiendo de la situación puede ser memoria RAM o memoria de disco, pero el caso es que se queda en la memoria y en la siguiente petición puede acceder directamente a esa memoria sin tener que volver a hacer la petición por la red, con lo cual es inmediata la carga de ese recurso. Y eso se configura con unas cabeceras que se llaman cache control, que vienen desde el servidor. Cuando pedimos un archivo y tenemos esta cabecera cache control configurada y además tenemos la cabecera last modifier o ETAG, vamos a poder cachear ese recurso el tiempo que le digamos. En el caso del HTML, lo ideal es, como aquí, poner un tiempo pequeño, porque no podemos forzar a que esa caché del HTML se borre. Entonces, esta es la directiva que recomiendo para el HTML. Y si pusiéramos un tiempo más grande, pues, y actualizáramos la web, pues los usuarios que se hubiesen descargado una versión que pueda contener un posible error, pues no le podríamos forzar una actualización, ¿vale? Entonces, por eso pues, aquí habría que poner un tiempo pequeño. ¿Qué pasa si en nuestra web pues tenemos datos muy sensibles, datos de usuarios, datos bancarios? Pues entonces pues, decimos que no queremos que eso se almacene de ningún modo en la caché. Pero esto ya es algo que hacen los bancos. Ni siquiera Amazon pone una cabecera de caché tan restrictiva, ¿vale? Es muy parecido a la que he puesto antes. Y para los recursos estáticos, me estoy refiriendo pues, a JavaScript, CSS, imágenes, fuentes, pues lo ideal es cachearlos un año. Un año y además no obligamos a comprobar si el recurso está actualizado cuando acaba ese tiempo. ¿Vale? Además, bueno, hay una directiva más que se usa para Safari y Firefox, que es Mutable, que se puede añadir aquí para indicar que eso nunca debe desaparecer de caché, ¿vale? Entonces, esto es algo muy bueno porque cuando un usuario recurrente de nuestro sitio nos vuelva a visitar, pues va a tener ya los recursos en su navegador y no va a tener que volverlos a descargar. Estamos ahorrando peticiones a nuestro servidor, nos ahorra recursos de hosting y además al usuario le va más rápido. Por lo tanto, es un win-win. Entonces, es muy importante poner esta cabecera a todos esos recursos estáticos y si queremos actualizar alguno de ellos, pues tendríamos que cambiar en el nombre de esos archivos desde el HTML para poder actualizarlos, ¿vale? Normalmente se le pone al JavaScript un número de versión o un hash para que al hacer un despliegue automáticamente se cambie ese número y se pida un nuevo archivo, ¿vale? Y otra cosa que podemos hacer
para que esos archivos se descarguen lo más rápido posible es comprimirlos. El navegador le envía al servidor qué formatos de compresión permite utilizar. Eh, Estos son algunos. También está Z estándar, que es de Meta, Broadly, que es de Google, es decir, que es un poco más antiguo, pero también está bien. Y bueno, pues el, el servidor, si tiene el archivo comprimido o lo puede comprimir al vuelo en alguno de estos formatos, pues lo hace y lo envía comprimido. De esa manera, pues se descarga de forma más rápida porque eh, tiene que, digamos, usar menos la velocidad de transmisión por la red va a ser más rápida al ser archivo más pequeño. Luego aquí ese archivo se descomprime en el cliente y bueno, ese tiempo de compresión y descompresión eh, no va a ser tan alto como el tiempo que nos hemos ahorrado de transmitirlo por la red. Y si además aquí en el servidor hemos recomprimido los archivos, los tenemos ya cacheados comprimidos, pues nos ahorramos ese tiempo de compresión y de tiempo de CPU de comprimirlos cada vez. En general, a la hora de aplicar la compresión a los archivos, hay que tener en cuenta que no se tiene que aplicar a archivos binarios ya comprimidos, imágenes JPG o de cualquier otro tipo, WebP, AVIF, formato WOF2 de fuentes, porque internamente ya está comprimido en Broadly, archivos PDF, porque también están internamente comprimidos. Eh, Porque comprimir un archivo ya comprimido no hace que mejore la cantidad de información que contiene, al contrario, se hace más grande, ¿vale? Porque hay un límite a partir del cual ya la información no se puede comprimir más. Entonces, ¿qué se debe comprimir? Se tiene que comprimir los archivos de texto, HTML, CSS, JavaScript o imágenes SVG y eso pues hará que ocupen bastante menos. Y excluiremos de esos archivos aquellos que tengan menos de 1 kilobyte, porque comprimir archivos tan pequeñitos, pues no merece la pena lo que se ahorra al transmitirlo por la red, más comprimidos, que el tiempo que gastamos en comprimirlos y descomprimirlos, ¿no? Y bueno, hechos estos ajustes en nuestro servidor, pues podemos ver luego con las herramientas PageSpeed y CruiseFix cómo han afectado esto a las Core Web Vitals. Esto pues puede ser que no veamos un cambio inmediato porque las Core Web Vitals se muestran con un acumulado de 28 días. Entonces, si el efecto no ha sido muy grande, no vamos a ver un cambio en las métricas inmediato. Vamos a tener que esperar por lo menos un mes para ver un cambio, cómo ha afectado ese cambio, ¿no? Y bueno, no, ya se me acaba el tiempo, así que bueno, si alguien quiere profundizar mucho más en estos temas, tenéis este libro que hemos publicado este año entre consultores de Level que llevamos muchos años de experiencia. Y bueno, aquí pues hay una parte de WPO que he escrito yo, también Fernando ha escrito una buena parte del libro, se habla de indexabilidad, datos estructurados, arquitectura de información, ¿vale? De un montón de cosas del SEO técnico que a cualquiera que tenga un proyecto pues le puede interesar. Y nada, bueno, muchas gracias a todos. Y si alguien tiene cualquier pregunta, vamos a pasar a las preguntas. Buenas, hay bastantes preguntas. Hay que han ido dejando preguntas a la hora
de estar en la presentación, así que voy a ir revisando cuáles tienen los votos. Lo que he hecho también es dejar el enlace de vuestro libro en el chat. Voy a también dejarlo por el canal, este botón verde que veis abajo, lo voy a capear con el libro mientras respondemos las preguntas, ¿de acuerdo? Y es el enlace, estaba pulsando, es el enlace correcto, así que no os envío a ningún sitio extraño. Voy a, bueno, paso a las preguntas, que hay unas cuantas y seguro que nos da para el resto del webinar hasta el final. La primera pregunta que tenemos por aquí es de Juan Pablo Vélez Palacio y nos pregunta por qué es tan complicado cumplir con los indicadores de speed page de Google. Porque son muchos factores, ¿vale? Son muchísimos factores a tener en cuenta y a veces hay que indagar en temas de código, de programación, que cuesta incluso al que lo ha hecho detectar dónde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, por eso este libro, ¿no? Y bueno, el trabajo que hacemos en Final Level para a nuestros clientes para intentar y conseguir sacar estas métricas bien. Quizá también diría yo, porque es algo también relativamente nuevo, es decir, los programadores quizá estaban mucho más orientados a conseguir webs que funcionaban seguras, que no daban fallos, ¿vale? Han estado orientados a otras cosas y no tanto a conseguir apurar esa velocidad de descarga, con lo cual eran aspectos que no tenían en cuenta, pero que ahora, conforme han ido adquiriendo importancia, pues muchas veces nos encontramos que en la fase de programación no se contemplaban y ahora a la hora de afinar pues hay que tocar muchas cositas y como dice Ramón, intervienen muchas a la vez, algunas son del servidor, de las cachés, de cómo está programada la página, de cómo están comprimidos y trabajados, por ejemplo, los archivos de imagen, son muchas y todas tienen que ver, ¿no? Y después algunas que son incluso como contrasentido. Cuando ha dicho Ramón, si el archivo ya está comprimido y lo comprimimos otra vez, es peor que si lo dejamos sin comprimir. A alguien que no sabe a nivel técnico diría, bueno, comprimo y si después comprimo otra vez todavía se hace más chiquitito. No, hay que saber exactamente lo que estás haciendo para saber dónde tocar, ¿no? Y no todo el mundo sabe dónde tocar. Genial. Vamos aquí otra pregunta que tenemos por aquí, que también es relacionada con PageSpeed Insights. Nos preguntan qué tan fiables son los resultados de PageSpeed Insights. Hay clientes que se obsesionan con el 100% en móvil y ni siquiera SiteGround lo consigue en su página web. He visto páginas rapidísimas, pero tener puntuaciones regulares. ¿Qué dirías al cliente con estos casos? Y, a ver, yo me he encontrado páginas con un 100% y la página, digamos, todas las métricas mal. Datos de usuario, ¿vale? Lo importante son los datos de campo, los datos de usuario. PageSpeed Insight es una herramienta automática que intenta evaluar la página con unos datos concretos y muy concretos y una velocidad concreta y de una forma estática, sin hacer movimientos de scroll. No sabes si cuando haces scroll se produce un desplazamiento, no evalúa si la página sale en blanco, no sabe lo que sale en la página. No tienen, hay formas de engañarla, ¿vale? Hay trucos para hacer que algo que está mal parezca que esté bien y que no lo detecte. Ahí tiene sus peculiaridades. Está muy bien porque es muy difícil hacer una herramienta para hacer esto. Es un logro que hayan conseguido hacer una herramienta que más o menos te puede dar alguna pista, pero para analizar bien exactamente dónde están los problemas hay que hacerlo manualmente. Genial. Tengo aquí otra pregunta, no sé si podemos contestarla, pero es, ¿habrá alguna combinación de códigos CSS y o de JavaScript que no deban ir juntos, ya sea por ralentizar o por algún otro motivo? Bueno, eso depende del caso, ¿vale? Si
eh, es- eso hay que ver el caso concreto. Mm. Sí, Normalmente no. por eso decía que es muy específico, ¿no? Al final, CSS y JavaScript depende del CSS y depende del JavaScript del que estemos hablando, claramente. Hay que analizar ahí qué está haciendo ese código. Mm. Genial. Tengo alguna otra más de WordPress, que a lo mejor esta sí que es más fácil de contestar, que serían, ¿qué aplicaciones recomendaríais para mantener en orden y optimizado estos aspectos orientados en WordPress directamente? Vale, a ver, en WordPress, bueno, tenéis el plugin de SiteGround que ya hemos comentado. Hay otros plugins, PageSpeed recomienda otro plugin, pero bueno, en general todos tienen más o menos las mismas optimizaciones y el truco es intentar ir aplicándolas sin romper la web. Muchas veces se activa una optimización que en teoría debería ser muy buena, pero luego descubres que eso te ha roto la web, ha dejado de funcionar el menú, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que saber un poquillo qué opciones aplicar. Más plugins, pues bueno, tenemos el PHP te recomienda pues, WP Rocket, pero bueno, también tiene sus deficiencias, ¿vale? No hay un plugin perfecto. Está Perf Matters, está Auto-Optimize, está sí, bueno, hay varios y digamos que más o menos todos ya han llegado a un nivel más o menos parecido, pero hay que llevar cuidado con qué opciones se activan, ¿no? Hay que revisar muy bien todo lo que pueda haber afectado. Nosotros en SiteGround siempre que recomendamos plugins, si es un plugin que no tengamos nosotros o cualquier cosa, incluso con los nuestros, es que siempre hay que probarlos, porque depende de tu web, depende de las funciones que necesites. Hay un plugin que funciona increíble y otro que no funciona tan bien. Y al final todo depende de lo que necesites. Entonces todo es probar y ver cuál funciona mejor con vuestro proyecto. Aquí hay otra pregunta también relacionada con WordPress, que es que tiene varias webs en WordPress y muchas de ellas le aparece con el time to first byte muy lento y se pregunta por qué podría pasar. Si es culpa de WordPress, culpa del servidor. Ahí, pues, habría que analizarlo, ¿no? Hay un plugin que permite analizar el rendimiento de las consultas y ver pues, un poquillo a ver desde qué plugin puede venir el problema. Muchas veces suele venir de plugins de noticias recomendadas o productos recomendados, como son WooCommerce. Eh, es cuestión de ir desactivando plugins y activando para ver si se mejora y también lo que he comentado, poner un plugin de caché, si se puede poner y pues un poquillo ahí viendo si hay algún plugin que está afectando, pues intentar reemplazarlo por otro o si se puede quitar mucho mejor. Genial. Tenemos aquí otra pregunta, que es un poco a lo mejor más técnica sobre lo que hemos hablado de comprimir archivos. Y nos pregunta Mario Ayala que comentáis que no es bueno comprimir archivos ya comprimidos en JPG, pero usando el plugin de optimización de SiteGround que los convierte a WebP. Entonces, ¿no sería bueno usarlo para convertir estas imágenes JPEG Sí, a WebP? sí, claro. Cuando me refiero a comprimir, no a comprimir a archivos ni a comprimidos, me estoy refiriendo a comprimirlos con un algoritmo genérico de compresión por encima. Ahí estamos hablando de un algoritmo específico para compresión de imágenes. Cambiar de un algoritmo específico para compresión de imágenes como es JPG a otro distinto, como el WebP, que están optimizados para quitar la información que los humanos no nos aporta nada en la imagen, ¿vale? Quita un montón de información a la imagen que para nosotros la imagen se ve igual. Y entonces pasar de a un algoritmo mejor sí que es bueno, ¿vale? Sí que es mejor pasar de JPG a formatos modernos.
por supuesto, eso siempre. Lo que no es bueno es sobre eso comprimirlo con Zip, Broadly o lo que sea. Genial. Aquí hay otra pregunta que nos hace Jacobo, que hasta qué punto es conveniente controlar la caché desde el hosting directamente. Bueno, la caché, hay varios tipos, ¿no? Como ya he comentado, está la caché del CDN, está la caché del servidor, está la caché a nivel de navegador, ¿no? La caché de consulta de base de datos. Entonces, bueno, hay que controlarla como te sea mejor y desde donde haya que hacerlo. Hay cachés que solo los puedes controlar desde un sitio y, por ejemplo, no sé, la caché del CDN, puedes tener una API para controlar desde la programación cuando hay que borrarla y pues, lo ideal es hacerlo así, ¿no? Depende de cada tipo de caché y de cada situación. Genial. Y yo creo que tendremos tiempo para una pregunta más, a ver si no es muy técnica, pero nos pregunta Jesús Sobrino que le gustaría saber si recomiendas un sistema de server-side rendering para mejorar las Core Web Vitals. Siempre. En su caso, renderiza mucho contenido en servidor para intentar mejorar el CLS, pero empeora bastante el time to first byte. Sí, siempre lo recomendamos porque además así facilitamos la indexación a Google de las páginas, ¿vale? Aunque sí que ejecuta el JavaScript Google, eh, no siempre lo hace, sobre todo en sitios grandes. Y además le quitamos trabajo al cliente a la hora de pintar esa página, ¿vale? Lo que estás perdiendo de tiempo de primer byte, mm, es decir, lo vas a ganar luego en el cliente porque va a pintar antes la página, no tiene que ejecutar ese JavaScript para poder pintar la página, ¿vale? Entonces, aunque estás trasladando ese tiempo a tu servidor, estás ahorrándoselo al cliente y la LCP, eh, digamos, va a ganar por ese lado. Ahora bien, hay que conseguir que también ese tiempo de primer byte baje. Hay que intentar optimizar ese código, cachear a lo mejor consultas, cachear a lo mejor trozos de página o objetos o lo que sea, y intentar que ese tiempo de primer byte baje. Yo creo que el usuario Ramón estaba también preguntando si recomiendas algún sistema concreto de server-side rendering, algún alguna Ahí aplicación depende de la tecnología que se esté que esté usando. usando, ¿verdad? Genial. Pues yo creo que con esto tenemos, que son las 7:30 aquí en España, y hemos tenido a Fernando y a Ramón por una hora. Muchas gracias a todos por haber asistido. De todas formas, si tenéis preguntas o tenéis algo que os quede de duda, tenéis en YouTube pondremos los canales de Fernando y de Ramón en LinkedIn o sus redes sociales, con lo cual podríais agregarlos y hacer las preguntas también. Que sepáis que la grabación del webinar estará mañana disponible en nuestro canal de YouTube y el email os llegará el martes, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, estamos también en redes sociales, nos podéis seguir como SiteGround en España, nos encontráis en cualquier red social que uséis. Y poco más, dejo a Fernando y a Ramón que se despidan. Pues muchas gracias, Wilkins, y muchas gracias, SiteGround, por la oportunidad otra vez de colaborar y de participar en este webinar. Espero que hayamos sido capaces, estoy seguro de que sí, de aportar valor a nuestra audiencia. Ramón. Muchas gracias a todos y encantado de estar aquí con vosotros. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao.